mucha alegría esta mañana porque he estado ausente 3 domingos seguidos, y la verdad es que se extraña mucho estar en este lugar, por razones de ministerio y por razones de salud. 2 de ministerio y 1 de salud. Pero bueno, gracias al Señor estamos bien. Pero también estoy muy contento porque nuestros adolescentes están en Madrid y jóvenes están en Madrid. Han estado ayer colaborando con la Operación Niño de la Navidad y hoy están en la iglesia de Marcelo. Entonces ya creo que al grupo Alabanza estuvieron mandando alguna foto del lugar donde se reúnen, que alquilan un cine debido al tema de la pandemia. Pues el sitio de ellos era bastante estrecho y desde entonces están alquilando un cine y ahí hay una pantalla enorme. Entonces Andrés ha mandado una foto sugiriendo qué nos parece esa pantalla, ¿no? de fondo. Pues nada, nos alegra también. Y bueno, Dina llevando la alabanza también en el encuentro de la Alianza Evangélica allí sobre bioética, con Dani, que también ha ido a colaborar allí el fin de semana. Así que nos gozamos en saber que, aunque somos un poquito menos hoy, allí están sirviendo al Señor y siendo instrumentos en las manos del Señor. Eso es de mucha alegría. Mandamos un saludo cariñoso a los hermanos que nos están viendo desde distintos lugares del mundo. Están mandando mensajes por YouTube. Algunos se levantan muy temprano para acompañarnos en directo y luego otros, muchos, los ven en diferido. Así que también les enviamos saludos, como a nuestros hermanos en la fe que estarán desde casa por distintas razones que cada familia vive, a veces de enfermedad o de situaciones personales. Como iglesia atravesamos un tiempo difícil con hermanos que están pasando momentos duros y nuestros corazones están con ellos, clamando al Señor y pidiendo que Dios cumpla en cada uno de ellos su voluntad. Muy bien, hermanos, pues iba a traer un aparatito pequeñito que mis hijos me regalaron hace un par de años, que es un prismático, un binocular, porque quería comenzar con una ilustración, pero lo dejé en un lugar apartadito en casa y esta mañana me olvidé de traerlo. Era nada más que para iniciar el mensaje, tampoco tiene mucha importancia, pero sí que fue importante la noche del 14 de abril de 1912. Tony ya sabe lo que sucedió ese día, ¿no? Se hundió el Titanic. Es la noche de una de las tragedias más grandes que el mundo ha conocido en el Océano Atlántico, en su viaje inaugural desde Inglaterra a Nueva York. Una tragedia que dejó un saldo de 1.532 personas muertas y de 2.222 pasajeros que iban a bordo. Y pues esa tragedia se produjo por una cadena de errores, no fue uno solo, fueron muchos errores los que se cometieron. Uno de ellos, el quizá principal, fue pensar que aquel barco era insumergible. Y como era insumergible, pues no llevaron botes ni salvavidas suficientes, pensando que no haría falta, ¿vale? O sea que lamentablemente fue un craso error. Pero hay otro error que tal vez no se conoce tanto, y es que Fred Fleet, que es uno de los que sobrevivió a la tragedia, era el encargado de avistar los posibles peligros que tenía el navegar en esos mares, y lo hacía desde una torre alta, y para observar los posibles peligros que había en el horizonte, ¿qué utilizaba? Binoculares. Y en el barco habían 2 binoculares prismáticos. Pero la llave del cajoncito donde estaban guardados había quedado en el bolsillo de un compañero de él que no embarcó. Por lo tanto, él subió a la torre sin esos prismáticos para observar en la distancia
los icebergs, los témpanos de hielo que flotaban en ese mar. Y cuando avistó, por la falta precisamente de estos aparatos, ya era demasiado tarde para que el barco lo pudiese evitar. No te equivoques, de ahí el barco hundiéndose. No quisimos poner directamente una imagen del Titanic, es muy tétrica ver el barco hundiéndose y los pequeños barquitos y la gente en ese mar helado. Qué terrible, una equivocación que tuvo como fruto la muerte de tantas y tantas personas. No podemos imaginar a veces lo que un error, la consecuencia que un error, una equivocación puede tener, no solo en nuestras vidas, sino incluso a veces afectar la vida de las demás, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Decisiones, equivocaciones, errores que cometemos y que pueden tener consecuencias verdaderamente nefastas. La historia que Marcos nos relata en el capítulo 7 de su Evangelio es fruto de una serie de situaciones que el Señor estaba viviendo. La gente estaba muy excitada en esa zona debido al ministerio que el Señor Jesús estaba realizando. Los fariseos estaban enfurecidos, al punto tal que estaban enviando comitivas desde Jerusalén para observar y controlar y encontrar algún fallo en el ministerio del Señor Jesús. Herodes, suspicaz, hemos visto en el capítulo anterior cómo decía, pues, este es Juan el Bautista que ha resucitado, y Marcos introduce ahí el relato de lo que había acontecido entre Herodes y la razón por la cual le había llevado a la muerte a este profeta. Y los discípulos estaban anonadados, embotados, no alcanzaban a entender todo lo que estaba sucediendo. El Señor había alimentado una multitud, había hecho milagros verdaderamente extraordinarios, pero ellos no terminaban realmente de comprender todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y entonces entramos en el capítulo 7 y leemos el primer párrafo. Versículo 1 dice: se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y viendo que algunos de los discípulos comían pan con manos impuras, estos es sin lavar, los condenaban. Hay quienes sugieren que las cestas que habían sobrado de la alimentación de los 5,000 que está relatada en el capítulo anterior, pues las llevaban consigo y los discípulos estaban tomando pan que había sobrado en esas cestas. Y aclara Marcos: porque los fariseos y todos los judíos mantenían la tradición de los ancianos y no comen si no se lavan muchas veces las manos. Así, cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen, es decir, del mercado. Y se empeñan en conservar otras muchas tradiciones, tales como lavar los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Siendo así, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y aquí tenemos el primer punto de nuestro mensaje en esta mañana, y es el siguiente: la santidad o el pecado son cosas del corazón, son cosas del corazón. El Señor, lo vamos a ver en el siguiente párrafo, va a explicarle sobre este tema. Ya creo que Germán el domingo pasado dio un repaso acerca de las costumbres y los detalles de los fariseos, que nosotros hoy menospreciamos como hipócritas debido precisamente a la respuesta dura que el Señor les va a dar en este pasaje y en otros pasajes de los evangelios. Pero no olvidemos que eran gente ferviente, con un celo extraordinario, que intentaban vivir vidas
que honraran a Dios. Lamentablemente, lo que ellos estaban procurando era que la santidad de la casta, diríamos así, sacerdotal, se aplicara en la vida cotidiana de la gente del pueblo. Y ellos lo practicaban. Y como la gente del pueblo no practicaba en esos extremos, obviamente que ellos, lamentablemente, en su orgullo y en su menosprecio, renegaban y los consideraban impíos y viles, porque no podían realmente llevar esas cargas tremendas que habían recibido de una mala interpretación de la ley. Porque vamos a ver que el Señor va a citar algunos pasajes del Antiguo Testamento y habían, sí, ceremonias estipuladas, pero eran para los sacerdotes. No eran para la vida cotidiana del pueblo, aunque algunas de ellas sí, porque de alguna manera la ley también tenía un objetivo, diríamos, higiénico, terapéutico, sanador. Realmente las demandas de la ley para con el pueblo de Israel le protegían de un montón de enfermedades que en ese tiempo ni siquiera se tenía idea de que provenían de esa mala administración, diríamos, de la salud y de los alimentos y de la forma en que se conservaban las cosas, ¿no? Pero la ley realmente tenía un sentido en ese terapéutico, diríamos, ¿no? De protección para la salud del pueblo de Israel. Pero ellos, claro, estaban empecinados en que esas leyes sacerdotales se vivieran en la vida cotidiana. Y es esto el punto 1A, el escándalo para los fariseos, la acusación. Ellos se presentan allí delante del Señor y van buscando qué criticar, qué cosa, y llama la atención que ellos claramente lo dicen. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No hablan de la ley. No están hablando precisamente del cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Están hablando de la tradición de los ancianos que los escribas y los fariseos habían impuesto como cargas extraordinarias de las que el Señor dirá en Mateo 23, no, el pueblo no puede llevar. El Señor había violado en ese sentido las tradiciones de ellos con respecto al sábado. Y ahora también acusan al Señor cuando preguntan porque ven a los discípulos comer con manos impuras. Y algo que era realmente trivial, en realidad ellos lo exageraban de una manera tal que lo consideraban pecado. ¿Por qué? Porque esta tradición de los ancianos, que no vamos a hablar de la cantidad de mandamientos, 600 y pico y tal, que habían agregado, eran llamados la cerca de la ley. No era la ley que protegía la tradición, sino la tradición que protegía la ley. Ese era el sentido que esta gente le estaba dando a esos mandamientos. Y estos lavamientos no solo indicaban una actitud incorrecta hacia la gente. El problema era que también comunicaban una idea errada en cuanto al pecado y a la santidad personal, porque se ponía el énfasis en todas las cosas externas. Y ellos, desde su perspectiva, en su orgullo y en su menosprecio, estaban cometiendo otro tipo de pecados, pero que eran internos, eran del corazón. Y es precisamente lo que el Señor les va a explicar. Jesús dejó claro en el Sermón del Monte que la santidad es cuestión de afecto, de actitud interna. Y solo en algunas ocasiones y acciones tiene consecuencias las acciones externas. Ellos pensaban que eran santos porque obedecían la ley
evitando contaminaciones externas. Pero Jesús les enseña que la persona que obedece a la ley externamente puede tristemente romperla en su corazón. Y además les agrega que la contaminación externa tiene poco que ver con la contaminación interna de la persona. Así que el conflicto fue no solo entre la verdad de Dios y la tradición humana, sino también entre dos nociones divergentes sobre el pecado y la santidad. Y entonces encontramos a continuación el escándalo, pero para Jesús. Y dice el versículo 6, Él le respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos humanos. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición humana, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero vosotros afirmáis que le es suficiente a la persona decir a su padre y a su madre que toda la ayuda que pudiera prestarles es corbán, o sea, ofrenda a Dios. Así que no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición vuestra que transmitís, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. El escándalo para Jesús. Lo que el Señor hace primeramente es citar un pasaje del profeta Isaías, en el capítulo 29 y versículo 13. Allí el profeta, Dios está hablando a través del profeta a un pueblo que está honrando a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. No podemos hoy tomar el tiempo para entrar directamente en ese pasaje, que es muy interesante, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba en, diríamos, una dinámica de política, de arreglo con Egipto para enfrentar a Asiria, un enemigo, y entonces el profeta tiene que presentarse delante del pueblo para hacerles ver que todo lo que ellos estaban viviendo en cuanto a los ritos y a las ceremonias que se llevaban a cabo en el templo, no eran más que para figurar. Pero en el corazón, tanto los líderes como el pueblo en realidad estaban viviendo lejos de Dios. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos humanos. Así que estos fariseos estaban, de acuerdo a la perspectiva del Señor, al tomar este pasaje, enfrentándose a la ley y enfrentándose a los profetas. Porque luego el Señor les va a hablar de el padre y la madre, los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Al defender la tradición, estos fariseos menoscababan su propio carácter y el carácter de la palabra de Dios. Eran hipócritas, fingidores, cuya adoración religiosa era practicada en vano. La verdadera adoración, les va a decir el Señor, brota del corazón y debe estar dirigida por la verdad de Dios, no por las ideas personales y los inventos de las personas. Es una tragedia que la religiosidad de la sociedad actual les lleve a practicar una religión nada más que de formas exteriores, pero sin un cuidado de cumplir y obedecer la palabra de Dios. Ellos estaban sumidos en una dinámica que es asombrosa
y trágica también. Lo dice el Señor en el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros, verso 6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 7, y en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos humanos. Así que lo primero que el Señor le va a decir es que enseñan como doctrina sus tradiciones. Le están dando una autoridad que sobrepasa a la de la palabra de Dios. Versículo 8, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición humana. Dejaban la palabra de lado. La Biblia no era la fuente de su autoridad. La ley de Dios no era donde ellos basaban el enfoque de su vida y de su relación con Dios. Al contrario, la rechazaban, dice el verso 9, que bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero no solamente eso, llegamos al verso 13, dice, invalidando la palabra de Dios con esa tradición vuestra que transmitís. Es decir, estaban de esta manera privando a la palabra de Dios de su poder. La palabra de Dios no podía obrar en la vida de las personas, porque Dios se la había dado precisamente para que esto repercutiera en situaciones tan especiales como la de un hijo que debe responder a la necesidad de sus padres. Sabéis que en aquel entonces, y hoy en día tenemos un sistema diferente de pensiones y jubilación que cuida un poco la vida de los mayores, y a veces los hijos hasta tienen que recibir de parte de los padres, ¿no?, ayuda. Pero en aquel entonces, cuando ya las fuerzas no te permitían trabajar y cuando ya la salud te ponía ciertos límites, necesitabas tener el respaldo de tus hijos. Por eso también se tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque eso garantizaba también la forma en que ibas a enfrentar la vejez. Pero ¿qué pasaba? Ellos habían generado una tradición a través de la cual los hijos podían decirle a papá, papá, mamá, lo siento, pero lo que yo pretendía usar para ayudarte, lo he dedicado a Dios. Lo he dedicado para una causa benéfica que generalmente tenía que ver con el templo. Y de esta manera los padres quedaban desamparados. La gente que reverencia las tradiciones hechas por el hombre sobre la palabra de Dios pierde el poder de la palabra de Dios en sus vidas. La palabra de Dios nos ha sido dada para que la vivamos, para que la apliquemos. Cuando el ser humano abandona la palabra de Dios, cuando la dejan de lado, cuando rechazan la palabra de Dios, pierden también la eficacia de la palabra de Dios en sus vidas. Sin importar lo devotos que parezcan, en este caso, sus corazones estaban lejos de Dios. Y la historia revela que los dirigentes religiosos judíos llegaron a honrar sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Esa era la práctica conocida como Corbán. Y esto lo explica aquí Marcos, como ha explicado también el tema de los lavamientos, lo cual nos recuerda que Marcos estaba escribiendo no precisamente a judíos, sino en su mente estaban personas gentiles, romanas, que no conocían los entresijos de la vida del pueblo de Israel. Y estos términos, como luego otros en este mismo capítulo, el capítulo 7 es uno de los capítulos que más aclaraciones tiene sobre ciertas cosas. Y precisamente nos afirma que Marcos le estaba escribiendo a una gente que desconocía y probablemente eran romanos y gentiles. Ahora bien, el Señor menciona
Isaías, el profeta, pero también el Señor les lleva a los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y lo que ahora os voy a compartir es cosecha del círculo de predicadores interno de la iglesia cuando estuvimos estudiando sobre Marcos capítulo 7, que me tocó a mí el premio, ¿no? De que todos mis hermanos trabajaran. Bueno, premio por un lado y por el otro lado, ahora todos me están controlando a ver cómo estoy predicando, ¿no? Pero es interesante lo que compartimos esa tarde. ¿Sabéis por qué? Porque los mandamientos son 10. Los primeros 4 son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios, tienen que ver con nuestra relación con Él. No tener dioses ajenos, no hacerse imágenes, no tomar su nombre en vano y santificar el sábado. 4 mandamientos que tienen que ver con mi respuesta a Dios en mi adoración, en mi entrega, en mi deseo de hacer su voluntad. Los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con otras personas, con honrar a los padres, no matar, no adulterar, no hurtar, no dar falso testimonio y no codiciar. Esos 6 mandamientos son horizontales, tienen que ver con las relaciones interpersonales. Y lo que ellos estaban haciendo era tomar el primero de estos 6 mandamientos que tienen que ver con relaciones horizontales y aplicarlo a la relación con Dios. Estaban convirtiendo un mandamiento que tiene que ver con el prójimo como un mandamiento hacia Dios. Y bien lo decía Fernando esa noche cuando es como si ellos le dijeran: Dios, tú nos pides que te amemos, pero mira, nosotros te amamos más de lo que tú nos quieres, de lo que tú nos pides. Al punto tal que te queremos adorar más de lo que esperas. Y para hacerlo, abandonamos a nuestros padres. ¡Qué tremendo! Y aquí la idea principal es: no te equivoques. Dios no desea ser honrado y amado a costa del amor al prójimo. No te equivoques. Dios no desea ser amado y honrado a costa del amor al prójimo. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? Aquel hombre que cayó herido en el camino por unos ladrones que se aprovecharon y le lastimaron, lo dejaron tendido. Y el sacerdote y el levita, los religiosos, no se acercaron para no contaminarse. ¿Por qué? Porque iban camino de Jerusalén, iban a cumplir con su mandato, diríamos, de honrar a Dios. Pero no prestan atención al prójimo herido que estaba allí tirado y que necesitaba de ayuda. Amados hermanos, no nos equivoquemos. Dios no desea ser honrado y amado a costa del amor al prójimo. Debemos amar a las personas. Mi relación personal con Dios está ligada directamente a la relación que tengo con mis hermanos en la fe. No puedo desligar mi compromiso con Dios del compromiso que tengo con las personas a mi alrededor. Y lamentablemente es allí donde Satanás trabaja. Es allí donde entra el enemigo en nuestras vidas para que surjan circunstancias de problemas, rencores, odios, cosas que guardamos en nuestro corazón. Ayer, el viernes, estuvimos hablando en la clase de discipulado Creciendo en la Gracia precisamente sobre el amonestarnos los unos a los otros. Y no es fácil llamarle la atención a nadie, pero cuando hablábamos de conflictos, los hermanos me decían: bueno, pero es que ¿dónde no hay conflictos? Si los conflictos a veces existen en el hogar mismo, en el matrimonio, entre los padres con los hijos con los padres, los hermanos entre sí. ¿Cuántos conflictos, cuántas situaciones difíciles enfrentamos continuamente?
Pero queremos y quisiéramos tener una relación correcta con Dios, mientras que nuestras relaciones horizontales las pasamos por alto, las dejamos de lado. Y esto es lo que el Señor corrige de esta gente: no te equivoques. El asunto del pecado es un asunto del corazón. Pero entonces hay una advertencia a la multitud, una declaración hace el Señor. Y dice el verso 14, llamando a la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera de la persona que al entrar en ella le pueda contaminar. Más bien lo que sale del interior de la persona es lo que contamina a la persona. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Así que Jesús le anuncia a toda la multitud que la fuente de vida santa es interna, no es externa. En realidad estaba declarando nulo e inválido todo el sistema de levítico o mosaico, diríamos así, de los alimentos limpios e inmundos. Aunque en este momento él no lo explicó a la multitud, lo explicará luego a los discípulos en privado en el siguiente párrafo. Pero los enemigos que estaban escuchando al Señor entendieron esa declaración. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor estaba derribando una de las paredes que separaban a los judíos de los gentiles. Y esto más tarde lo vamos a ver claramente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, cuando a Pedro se le revela desde el cielo aquel manto lleno de alimentos puros e impuros, y Dios le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: Señor, no, yo no quiero tomar este alimento inmundo. Jamás ha entrado esto en mi boca. Pero el Señor le estaba dando una lección. ¿Por qué? Porque abajo estaban llamando a la puerta los enviados de Cornelio, un gentil, a donde Pedro tenía que entrar para predicar el evangelio. Y Pedro les dirá al entrar ahí: Dios me acaba de enseñar que no puedo llamar inmundo o común a ninguna persona. El evangelio es para todos. El principio que Jesús anunció habría de abrir el evangelio a lo largo de los siglos, en todo periodo de la historia. La verdadera santidad ha sido cuestión del corazón, ha sido durante el tiempo de la ley, durante el tiempo de Cristo y después de la venida del Señor, y lo sigue siendo hoy. Nuestra relación con Dios debe ser una relación basada en la fe. Y entonces encontramos la aclaración a los discípulos. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿vosotros también carecéis de entendimiento? ¿No comprendéis que nada de fuera que entra en la persona la puede contaminar? Porque no entra en el corazón sino en el vientre y termina en la letrina. Diciendo esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Enseñaba pues que aquello que sale de la persona contamina a la persona, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan el ser. Todos los pecados mencionados aquí son pecados que se cometen contra otras personas. El corazón humano es pecaminoso y produce toda clase de deseos, pensamientos y acciones malas, incluyendo todo, desde la envidia hasta los homicidios. Y en este sentido Jesús no tenía ilusiones acerca de la naturaleza humana.
Él no estaba esperando que fruto de su enseñanza las personas por su propia fuerza pudiesen cambiar y mejorar y que habría un proceso en el cual los seres humanos alcanzaríamos un estado de, yo qué sé, lo que podemos decir en esta mañana en el que todos vamos a ser buenos y perfectos. El problema nuestro está en nuestro corazón. La comida, dice el Señor, entra en el estómago, pero el pecado sale de dentro, sale del corazón. La comida que comemos es digerida. Los desperdicios son evacuados, pero el pecado permanece y contamina y comunica muerte. Y es una lección dramática, pero necesaria. Porque precisamente es el Evangelio de Jesucristo el que puede transformar el interior, el corazón de las personas. Es a través de la obra que Cristo habría de realizar en la cruz del Calvario, cuando se ofrecería al ser humano la libertad de esta condena interna, de este mal que habita en nosotros. Y esta es la idea principal de este párrafo. Es tremendo pensar que podemos tener mucho celo por cosas que para Dios no tienen ningún valor. Tremendo pensar. Ellos estaban preocupados por lavarse las manos, o que los discípulos de Jesús no estaban pasando por ese proceso de lavamiento y purificación. Pero el Señor estaba trabajando en sus vidas, porque lo que Él pretendía era limpiar su ser interior, limpiar sus corazones. Qué triste vivir desenfocados, vivir pensando en cubrir las apariencias, cuando en realidad el Señor está mirando el corazón. Pero entramos al siguiente párrafo. Versículo 24, la fe de la mujer sirofenicia. El Señor sale de allí. Se va a la región de Tiro y de Sidón, muy al norte de Galilea, ya territorio prácticamente gentil. Y entra en una casa. Dice, deseaba que nadie advirtiera su presencia, pero no pudo pasar desapercibido. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, inmediatamente después de haber oído hablar de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogó que echara fuera de su hija al demonio. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió, sí, Señor, pero los perrillos también comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Ella respondió, entonces Jesús le replicó en el verso 29, en virtud de lo que manifiestan tus palabras, el demonio ha salido de tu hija, vete. La mujer se marchó a su casa y halló a la hija acostada en la cama. El demonio había salido de ella. El Evangelio es para todos. No hay diferencia. Todos somos igual de pecadores y todos necesitamos al Salvador. Y aquí el Señor, que está buscando soledad, como ya la viene buscando continuamente porque quiere trabajar en la vida de los suyos, llega a un lugar y no logra pasar desapercibido. Mateo dice que esta mujer, aquí Marcos la cuenta como entrando en casa, pero Mateo dice que le siguió durante un tiempo y daba voces clamando por ayuda. Y dice Mateo que los discípulos estaban un poco hartos y le dijeron, Señor, despídela ya, por favor, que nos deje de molestar.
Y entonces el Señor, queriendo dar una lección a estos discípulos, le responde a esta mujer de una manera que a nosotros nos parece despreciativa, ¿no? Pero no hay ningún desprecio en ello. De hecho, la mujer lo entiende perfectamente. No se trata de los perros vagabundos, ni de la actitud de desprecio con lo que los judíos hablaban de los gentiles, llamándoles perros inmundos. El Señor está hablando de los cachorritos que comen en casa, que conviven y que, como suele suceder aún en algunas casas en el día de hoy, están allí echaditos bajo la mesa mientras los dueños están almorzando, cenando, esperando que caiga alguna migaja o que el dueño les estire una cosa. Personalmente no soy de mascotas, pero he observado a muchos que con mucho cariño tratan a estos animales, ¿no? Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Y esta mujer que inmediatamente percibe la actitud de Jesús, responde en una expresión de fe que sorprende al Señor. Y si miráis los evangelios, vais a descubrir que precisamente son gentiles los que al Señor sorprenden con expresiones de fe. El otro es un centurión romano que también manda a pedir al Señor un milagro a favor de su siervo y el Señor queda sorprendido por la expresión de fe. Cuando ella pide ayuda, llamándole hijo de David, que era un título judío, el Señor nos responde, pero cuando ella pide, Señor, socórreme, entonces el Señor se vuelve y le da una respuesta verdaderamente maravillosa. El Señor elogia la grande fe de esta mujer. Y la idea principal en este punto es que una fe grande es la fe que toma a Dios en su palabra y no la suelta hasta que Dios suple la necesidad. Me encanta esta idea aquí. Samuel Rutherford, un misionero escocés que sufrió grandemente por Cristo, escribió una vez a un amigo y le dijo: es la obra de la fe apropiarse y retar la misericordia incluso en los golpes más duros de Dios. Amados hermanos, a veces hay situaciones difíciles. A veces nos parece que Dios tiene el corazón cerrado, que nuestra oración no está siendo escuchada. Pero, amados hermanos, allí es donde tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que clamar, tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que insistir, retar la misericordia de Dios. Una fe grande es la fe que toma a Dios en su palabra y no la suelta. Hay grandes promesas de Dios en su palabra. Aferrémonos a ellas. Sigamos confiando en ese Dios que, como vamos a ver en el tercer punto, lo hace todo bien. Lo hace todo bien. Dice el verso 31, volvió a salir de la región de Tiro y de Sidón y vino hacia el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Qué había pasado en Decápolis? Fernando lo recuerda bien. Nos puso cuando él habló de Decápolis, fue el tema del endemoniado gadareno, recordáis, ¿no? Ese endemoniado le dijo al Señor una vez que fue liberado: quiero ir contigo. Y el Señor le dijo: no, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Y hay muchos que piensan que fruto de ese testimonio es que el Señor vuelve a esta región y ahora se encuentra con una actitud diferente.
Dice el verso 32, estando allí, le trajeron un hombre sordo y mudo y le rogaron que le impusiera la mano. Jesús, tomándole aparte de la gente y en privado, le metió los dedos en los oídos, escupió y con la saliva tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, que significa sea abierto. Este es un término arameo. Aquí tenemos a Marcos otra vez explicando algo. Al momento sus oídos se abrieron, se desató la ligadura de su lengua y hablaba sin dificultad. Jesús ordenó a los presentes que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo pedía, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se admiraban y decían: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Todo el relato nos muestra que el Señor trata con las personas de forma individual. Se lo traen, le lleva aparte. Aquel hombre tenía una necesidad y problemas especiales y con la consideración más tierna, Jesús le trata de una manera que respetaba sus sentimientos y que él podía entender. Ahora, ¿por qué el Señor hace lo que hace aquí? No lo sé, yo no lo puedo explicar. Hay quienes sugieren que esto de la saliva es porque en aquel entonces se consideraba que era un método curativo. En fin, puede ser. Yo la verdad que hoy por hoy, después de la pandemia, ya me diréis, ¿no? Lo que podemos pensar de usar nuestra saliva para tocar a alguien, ¿no? Yo no lo sé, yo no sé explicar por qué el Señor usó esto. Pero yo sí sé una cosa, que al tratar con cada uno, el Señor usa métodos diferentes. Naamán tenía una expectativa y tuvo que aprender la lección. Él venía diciendo, el profeta saldrá y invocará el nombre de Dios y pondrá la mano sobre mí. Nada de eso, vete y sumérgete en el Jordán 7 veces. No hay en Damasco ríos más limpios que esta mugre del Jordán, que realmente es horrible, que es agua que, ya os digo, yo he estado allí, la parte esa, no dan ganas de meterse allí, os lo aseguro, Pero Dios tenía una manera de tratar con él. Lo mismo le pasó a Jacob muchos años antes, a José con sus hermanos, incluso más tarde al apóstol Pablo, cuando le dijo: Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo: mira, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cierto, tenemos, como decíamos recién, que aferrarnos a Dios, a su misericordia, a través de la fe, del clamor, de la oración, abrazarnos a sus promesas. Pero no podemos exigirle que haga las cosas como a nosotros nos parecen. No podemos decirle: Señor, pon la mano en este lugar. No podemos decirle: Señor, tienes que trabajar en la forma en que a mí me parece que tienes que hacerlo. Su propio método siempre es el mejor. Y Él ama a las personas individualmente. Su corazón, dice, se conmueve ante las multitudes viéndole como ovejas sin pastor, pero trata a las personas en una forma particular. Bien lo ha hecho todo. Hay quienes sugieren que este final del capítulo de Marcos, la iglesia primitiva entendía claramente que tenía que ver con Génesis 3, Génesis 1, donde en el relato de la creación se va diciendo que Dios decía: era bueno, que eso no pasaría inadvertido. Toda la creación de Dios fue una obra perfecta y la manifestación del poder del Hijo de Dios era también
perfecta. Y lo sigue siendo en nuestras vidas si le buscamos y confiamos en Él. Lamentablemente las multitudes observaban los milagros del Señor, pero no parecían dispuestas a obedecerle. Y el Señor les decía, no lo digáis, pero dice que aún más lo proclamaban. El Señor miraba a los suyos y les decía, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amado hermano, cuídate en obedecer a Dios. Cuida tu corazón. Busca al Señor, busca la santidad. Cuida tu ser interior. Asegúrate de tener tu corazón inclinado a la obediencia. Y deja a los demás en las manos del Señor. Como decíamos al comienzo, es cierto, hay hermanos y familias que están atravesando momentos muy difíciles en nuestra iglesia. Pero la idea principal de este punto nos deja esta lección. Él hace bien todas las cosas. Nosotros debemos responder con obediencia y fe. Ese es nuestro desafío. Cuidémonos de ser fieles. Mantengámonos bendecibles y descansemos en ese Dios de amor y de misericordia que hace todas las cosas bien. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por un Salvador tan precioso. Gracias porque en Él podemos confiar. Y aunque a veces no entendamos y el cielo parezca nublado y que tú no haces las cosas como nosotros esperamos, ni en el tiempo que nosotros queremos, Señor, confiamos en ti. Tú haces todo bien. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos fieles, a guardarnos en obediencia y en una búsqueda incesante y comprometida de hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos, Señor. Nos aferramos a tu misericordia, porque tú haces siempre, siempre, siempre todo bien. En tu nombre, amén.